Como los árboles en otoño, hay que aprender a soltar para después volver a florecer. La taza de té. La utilidad de la taza de té está en su vacío. Cuenta una historia que un sabio fue una vez a un maestro para preguntar sobre cómo logró su sabiduría y crecimiento espiritual. Mientras el maestro le explicaba, el sabio le interrumpía constantemente con observaciones como: oh sí, nosotros también sabemos eso, nosotros también hacemos eso, y así sucesivamente. Finalmente el maestro paró de hablar y empezó a servir té al sabio. Le llenó la taza y entonces continuó vertiendo té hasta que la taza se desbordó. Basta, interrumpió una vez más el sabio. Ya no cabe más en la taza. Efectivamente, ya lo veo, respondió el maestro. Si no vacías primero tu taza, ¿cómo puedes saborear mi taza de té? Soltar es necesario para crecer. Nada ganas aferrándote al pasado, a las personas ni a las cosas, porque quien quiera estar, estará. Lo que se tiene que ir, se irá, y lo que es nuestro, nadie nos lo puede quitar. Dice 1 Corintios 3:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. El ser humano tiene 7 etapas o periodos de la vida ordenados así: prenatal, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y ancianidad. Estas etapas van también de acuerdo a nuestra edad y por esta razón van en orden. Aquí cuando el apóstol Pablo se refiere a la etapa de la niñez, nos da a entender que hay que ser niño cuando estamos en esa etapa y disfrutar de todo lo que hacen los niños. Pero al llegar a la etapa de la adultez ya no podemos comportarnos como niños de 6 a 12 años, ya no, porque ya somos adultos. En otras palabras, ya crecimos, ya maduramos. Sin embargo, eso no quiere decir que perdamos las cosas lindas y hermosas que tienen los niños, como su inocencia, su alegría, su sinceridad, su espontaneidad, su fe, su energía, su creatividad, la manera como ellos ven la vida, su capacidad de sorprenderse aún de las pequeñas cosas, en fin. Precisamente el Señor Jesús nos dice en Mateo 18:3, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Pero como niños en ese sentido. Dice una frase muy bonita: piensa como adulto, vive como joven, aconseja como anciano y nunca dejes de soñar como un niño. Pero en este punto de lo que nos habla el apóstol Pablo es de madurar. Y madurar es crecer, desarrollarse, florecer, fructificar. Y dentro de los sinónimos de esta palabra me llamaba mucho la atención que madurar también es cavilar, meditar, pensar, reflexionar. Pero finaliza diciendo que madurar también es decidir. Y decidir es determinarse, disponerse, atreverse, animarse, lanzarse y arriesgarse. Y esto es algo que aún los niños no pueden hacer porque son precisamente niños, pero al llegar a la adultez sí tenemos que hacerlo. Y entonces nos es necesario crecer y dejar las cosas de niño a un lado. Y para esto necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Dice Romanos 12:2, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Cambiar nuestra manera de pensar es como crecer y crecer duele. El 3 de febrero cumplimos con mi esposo 13 años de casados y 16 años de conocernos. Y recién casado recuerdo que luego de venir de nuestra luna de miel, yo me sentaba en la noche en la cama y me ponía a llorar. Y mi esposo muy preocupado me preguntaba: ¿por qué lloras? ¿Por qué estás triste?
Y yo le decía que me sentía triste porque extrañaba a mis padres. Para mí en ese momento fueron muchos cambios. Salí de la casa de mis padres, cambié de lugar en donde vivía, cambié de trabajo y estaba pasando de ser una mujer soltera a convertirme en una mujer casada. Ahora estábamos iniciando una nueva familia y formar una familia con la persona que tanto amas es maravilloso. Pero esa transición dolió en su momento porque crecer duele, pero es necesario. Dice Juan 12:24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. Ahora ya no hay tristeza. La tristeza ha sido cambiada por alegría porque ahora nuestra familia creció, es decir, produjo mucho fruto. Pero esa transición, ese cambio, esa metamorfosis, esa transformación, teníamos que hacerla con mi esposo para disfrutar del siguiente nivel al que Dios nos llevó y al siguiente que nos seguirá llevando de su mano. Dice estas dos frases muy bonitas. ¿Recuerdas el dolor de tus huesos cuando estabas creciendo? Lo mismo sucede con tu crecimiento interior. Duele. Crecer duele porque implica tomar decisiones difíciles, dejar personas que quieres, pero que de pronto no suman en tu vida. Cambiar de hábito, renunciar a expectativas que pensabas que te harían feliz. En fin, crecer duele, pero es necesario. Dice Efesios 4, 23 y 24, renueven sus actitudes y pensamientos. Sí, revístanse de la nueva naturaleza que Dios creó para que sean como Él, verdaderamente justos e íntegros. Sé por experiencia personal que no es fácil renovar nuestra manera de pensar, pero es necesario para recibir todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Considero que muchas veces no recibimos todo lo que Dios quiere darnos porque nos limitamos, porque nos llenamos de miedo, de inseguridad, de incredulidad, de temor y empezamos a escuchar las voces equivocadas. Oímos a aquellos que nunca han intentado nada en la vida, pero creen saberlo todo como aquel sabio de la historia. Escuchamos a las personas negativas, a los que se equivocaron, a los que no lo volvieron a intentar y solo porque ellos no lo hayan logrado no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer. Porque si Dios está con nosotros, todo es posible conforme a su voluntad. Dice una frase muy linda, no permitas que nadie apague la luz, simplemente porque es muy brillante para sus ojos. Recuerda lo que dice Romanos 8:31. ¿Qué más podremos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dice otra frase muy linda. Un día llega el momento en que debes dejar ir al pasado, porque aunque siempre lo vas a recordar, te toca crecer, toca elegir que ya no te afecte, toca decirte voy a ser feliz otra vez. Y para eso es necesario soltar para poder recibir. Por último, queremos hacerte una invitación muy especial. Y es que si aún no tienes una relación con Dios o si estás alejado de Él, hoy es el día para acercarte a Él y tomar la mejor decisión de tu vida. Así que comunícate con nosotros. Segundo y Mónica Cifuentes a nuestro WhatsApp 315-607-5084 o a nuestro nuevo número 318-537-1742 en Bogotá, Colombia. Bendiciones para todos.